Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos ¿Cómo días. están? ¿Todo bien? Profesor, Todo buenos correcto, días. todo correcto. Qué bueno, bien tempranito todo. Muy bien, eso me parece excelente. Vienen con toda la actitud, ¿verdad? Algo así, sí, digamos que sí. Está bien, ¿no? Eso me da gusto. Vamos a ver el día de hoy. Empezamos a ver lo que era la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Y luego vamos a seguir con eso, con ese tema, la continuación. El derecho internacional humanitario, VIH, también llamado derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados, es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. ¿Qué es para ustedes el autoritarismo? Si no me recuerdo, sí lo he preguntado, pero bueno, igual vendría siendo imponer tu opinión o alguna norma, cualquier cosa, pero terminar imponiéndoselo a alguien más. Ok, imponer tus reglas a otras personas, ¿no? Así es. Ok, ok, el autoritarismo es un régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. El autoritarismo es característico de la dictadura, que es el régimen político en el que una sola persona, dictador o élite, gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. El dictador usualmente llega al poder tras un golpe de Estado efectuado por una coalición cívico-militar. ¿Cuál sería un régimen duro? ¿O qué creen que sería un régimen duro? El que tiene actualmente Corea del Norte. ¿Perdón? Un ejemplo sería el que tiene actualmente Corea del Norte, ¿no? Así es. Eso sería. El régimen duro desde el ámbito de la política consiste en una manera de gobernar un pueblo o nación que no es flexible ni escucha las necesidades sociales y solo toma decisiones considerando los intereses de la cúpula política en el poder en turno. Para lograrlo, desaparece o restringe la libertad de expresión y los derechos humanos y humanitarios. Por Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue presidente de México en 1964 a 1970.
representando al Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Su gestión presidencial se recuerda principalmente no por sus acciones económicas y de infraestructura positivas, sino por un impactante suceso negativo que cambiaría por completo la vida social y política de México. De esa época, la llamada matanza de Tlatelolco, uno de los acontecimientos más terribles de los años 60 por las graves violaciones al derecho internacional, humanitario y a los derechos humanos, que el gobierno ejerció en contra de la población civil que participó en el movimiento estudiantil de 1968 y en protestas sociales. En ese periodo histórico hubo centenares de muertos, heridos y desaparecidos. Y posteriormente, el 2 de octubre de 1968, continuó la persecución de cientos de personas y el ocultamiento de la información de los hechos por casi 4 décadas. En este apartado conocerás una síntesis del panorama económico, político, social y cultural del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, un presidente que, según diversos intelectuales, se caracterizó por su autoritarismo y por mantener un régimen duro en todos los ámbitos de su gobierno, mientras ejerció el poder presidencial. ¿Alguien de ustedes sabe lo que, bueno, más bien, el contexto internacional en la década de 1950 y 1960, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945, bastó una década y media para que las grandes potencias internacionales y la mayoría de las naciones comenzaran a recuperarse de sus crisis económicas internas provenientes de la guerra. Sin embargo, a la par de la estabilidad económica, surgieron nuevos conflictos bélicos. ¿Alguien sabe lo que pasó en el inicio de la Guerra Fría? ¿O se medio acuerdan? ¿Alguien de ustedes se acuerda de lo que pasó en los inicios de la Guerra Fría? ¿No? No, pues, ¿Perdón? No sé si, ¿Qué dijo Edgar? Porque no le escuché bien. no sé si estoy en lo correcto o estoy acertando, pero los alemanes habían cortado, habían cortado recursos, o sea, detenieron los camiones que traían alimento, agua, todo para un pueblo. De ahí recortaron recursos para que no pasaran y perdieran las líneas de la URSS. Así es. Ahí los mismos, las mismas personas que vivían ahí cometían el acto de canibalismo con los muertos y luego ya después pasaron con los vivos. Así es. Les voy a platicar más o menos acerca de lo que fue la Guerra Fría y para que se den una idea de cómo está eso, ¿verdad?
La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989. Los participantes fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. La Unión Soviética encabezaba el llamado bloque del Este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Estados Unidos fue como democracia liberal y Unión Soviética como democracia popular. ¿Ok? Las características de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Trabajo Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Luego se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. Ahora, las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea, que fue de 1950
a 1953, la Guerra de Vietnam, que fue de 1955 a 1975, la Guerra de Yom Kippur en 1973. Ahora, la competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la explotación del espacio. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro. Ahora, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la Guerra Fría? Las causas, podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La número uno es la causa predominante de esta gran guerra, fue que trató la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El número dos, el plan de Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba el comunismo de Joseph Stalin. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron: número uno, la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Número dos, acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se dirigieron al movimiento de guerrilla y a guerras civiles. El número 3, se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Y número 4, la amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Ahora, ¿qué sucedió en el fin de la Guerra Fría? Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económica. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, Reykjavik en 1986 y Washington en 1987, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente.
y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. ¿Ok? Y luego dice, para la década de 1950, la URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había sido aliada de los países que derrotaron a Alemania y las demás naciones del eje, se convirtió en el enemigo del occidente capitalista. Con ello, el mundo vio surgir lo que se conoció como la Guerra Fría, un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, entre dos formas contrapuestas de organización de las sociedades, una occidental capitalista dirigida por Estados Unidos de América, EUA, y los países de Europa Occidental, y otra oriental socialista, representada por la Unión Soviética, como se le llama informalmente a la URSS. Los países de Europa Oriental y China, cada bloque pugnaba para extender su ideología. Casi ninguna región del mundo quedó al margen de estas luchas. Con ello se inició una carrera armamentista sin precedentes que se extendiera a las siguientes décadas. Estados Unidos y la URSS designaron amplios recursos económicos y científicos para crear respectivamente un arsenal capaz de destruir todo el planeta, situación que puso en los temas del debate internacional la posibilidad de una eventual tercera guerra mundial nuclear. Eso fue lo que pasa en el inicio de la Guerra Fría. Esa historia ya la conocían, eso lo vieron en, pues no sé si en Historia de México, en la secundaria, ¿no? ¿O no? Sí, vimos un poco de eso. Vimos nada más los principios, ¿no? Y cómo se habían defendido y todo eso. Sí, fue un vistazo rápido. ¿Perdón? Un vistazo rápido. Así es. Aquí lo vamos a ver igual, nada más así sobrepuesto, nada más. No nos vamos a meter en muchos líos. Ahora permítanme un segundo, por favor. Ustedes saben lo que era que es la carrera armamentista. Una competencia por ver quién tenía pues mejor armamento, ¿no? Sí, llamémosle así, sí es una pelea que traían ahí en la Guerra Fría. La carrera armamentista consistió en que las dos potencias desarrollaron el mejor armamento posible, así como la expansión de sus sistemas de producción capitalista y comunista. La posesión de armas nucleares aumentó el poderío de las grandes potencias. Y eso es lo que pasó con la URSS y con Estados Unidos, ¿verdad? Que se armaron para ver quién
quién podía avanzar más, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que desarrolló bien lo de la Guerra Fría. ¿Por qué países participaron en la carrera de armamentista? Estados Unidos. ¿Quién más? ¿No se llama? La colaboración militar y armamentista llevaba a cabo por los dos bloques en los diferentes conflictos, como el árabe e israelí, Corea, Vietnam y Cuba. Estaba destinada a fortalecer y expandir su poder frente al bloque contrario. De hecho, entre los puntos que vienen aquí, es el inicio, vamos a ver también el inicio de la guerra de Vietnam, la descolonización de los territorios africanos y lo que fue la revolución cubana, porque todo sucedió entre 1950 y 1960. O sea, es la evolución que tuvo, lo que tuvo que ver, bueno, no tuvo que ver México, pero vaya, en estas épocas surgió todos estos acontecimientos, bueno, no negativos, que se presentaron y que pues, había que afrontarlos, ¿va? Entonces, vamos a ver ahora el inicio de la guerra de Vietnam. ¿Ok? La guerra de Vietnam, lo que conocemos como guerra de Vietnam, fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam norte y sur entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamistas. Uno de esos acuerdos fue la división del país en el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con ese gesto, los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería a mediados de los años 70. Desarrollo del conflicto de lo local a lo global. A inicios de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes.
Los pactos firmados en Ginebra se habían incumplido progresivamente por ambas partes, y tanto los Estados Unidos como la URSS, principales potencias en esa coyuntura, aprovecharon para apoyar cada uno al bando con el que se identificaba ideológicamente. El resultado fue el inmediato estallido de la guerra. El desarrollo del conflicto, que cada vez fue sumando nuevos actores mundiales en calidad de aliados. Se puede resumir así. En 1964, Vietnam del Norte prosigue sus acciones en Vietnam del Sur a través del Frente de Liberación Nacional, FLN. En 1965, Estados Unidos intensifica sus acciones militares contra los rebeldes que buscan someter a Vietnam del Sur. En 1967, pese a la contundencia de sus acciones militares, Estados Unidos no consigue derrotar a las tropas del FLN, que opera en Vietnam del Sur. En 1968, el presidente Johnson ordena cesar los bombardeos en Vietnam del Norte y su sucesor, Richard Nixon, promete que los soldados norteamericanos regresaran pronto a su país. En 1969 se inician las conversaciones de paz en París. En 1970, Estados Unidos y Vietnam del Sur invaden Camboya, país vecino. En 1972, Vietnam del Norte invade a su vecino del sur y Estados Unidos reinicia los bombardeos en territorio norvietnamita. En 1973, las partes acuerdan un alto el fuego y Estados Unidos se retira del conflicto. Las conversaciones en París continúan. Sin embargo, es inminente que la situación derive en la unificación de los dos territorios en un solo país, algo contra lo que siempre luchó Estados Unidos. En 1974, la guerra continúa entre los dos bandos vietnamistas. En 1975 se consuma la victoria del FLN con la toma de la ciudad de Saigón. En 1976, unificación, nace la República Socialista de Vietnam. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de Vietnam? Pues la guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China, del lado de los norvietnamistas, y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Además, supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, especialmente Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Y luego, dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la URSS fueron las más favorecidas. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Además, los informes hablan de casi 10 millones de refugiados. Otro de los conflictos que ha dejado huella en la historia por la cantidad de muertes y refugiados que ha causado
es la guerra de Siria. Con este test eso es lo más importante de la guerra de Vietnam. Ahora, el inicio de la guerra de Vietnam Vietnam se independició de Francia en 1954. Sin embargo, el país quedó dividido políticamente en dos estados rivales, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. El primero con un régimen de gobierno capitalista, apoyado por Estados Unidos, el segundo con uno de tipo comunista, defendido por el Frente Nacional de Liberación, FLN de Vietnam, también llamado Viet Cong, y el Ejército de la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, con el respaldo de China y la Unión Soviética. Durante 5 años fue creciendo la intensidad del conflicto hasta que en 1959 comenzó la llamada Guerra de Vietnam, en la que se enfrentaron militarmente ambos estados. Como consecuencia, se calcula que murieron entre 1 millón y 5.7 millones de personas. El resultado final, en 1975, fue la victoria de Vietnam del Norte y la derrota militar y política de Estados Unidos, que apoyaba a Vietnam del Sur. Con ello desapareció Vietnam del Sur y se instauraron gobiernos socialistas en todo Vietnam y en 2 países más que se hacían frontera con este, Camboya y Laos. La figura del poeta político y militar comunista vietnamita Ho Chi Minh, que dirigió la guerrilla y los ejércitos en contra de Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Sur, fue fundamental para vencer en la guerra, pese a que murió en 1969, 6 años antes de que finalizase esta. Durante el movimiento estudiantil del 68, que veremos más adelante, la figura combativa de Ho Chi Minh se convertirá en un ícono de la lucha entre las juventudes que estaban en contra del sistema imperialista de Estados Unidos en todo el mundo, incluidas las de nuestro país. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy, porque ya no tarda en terminarse la clase. Ya la próxima clase continuamos. Ustedes van a hacer en el trabajo que les dejé para estos días, por decir ahorita, que tienen trabajo de investigación, ¿no? La siguiente hora. Van a empezar a hacer una síntesis así con los aspectos más importantes. Ok, como quiera se los mandé ayer los trabajos de esta semana, que se entregan la próxima semana, ¿verdad? Ok, jóvenes. Ok, profesor, muchas gracias. Nos vemos en un rato más en otra de las materias. No, profesor. Hoy no. Adiós, profe. Órale, pues, cuídense.